Los barcos de la flotilla Global Summit fueron interceptados por Israel. El ejército israelí los bloqueó y tomó el control de los navíos cuando estaban a menos de 50 millas náuticas de distancia de la Franja de Gaza. Desde el 31 de agosto, decenas de embarcaciones partieron de Barcelona con el objetivo de llevar ayuda humanitaria al enclave palestino en el que la ONU declaró hambruna tras el bloqueo sostenido de los israelíes. Ellos controlan los accesos por mar y por tierra. Y era justo eso lo que querían romper los más de 40 barcos, pero los militares se lo impidieron. Las más de 400 personas a bordo de 45 países diferentes fueron detenidas y llevadas a Israel. Una de ellas fue, por ejemplo, la activista climática Greta Thunberg. Las autoridades israelíes prometen que los deportarán, mientras que las tripulaciones denuncian que los israelíes usaron una fuerza desproporcionada en su contra, como explosivos, chorros de agua a propulsión y entrar armados a los barcos donde solo había civiles. Por su lado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu exaltó la labor de sus militares. Felicito a los soldados y comandantes de la Armada, quienes llevaron a cabo sus actividades durante Yom Kippur con la mayor profesionalidad y eficiencia. Su importante labor impidió que decenas de buques ingresaran a la zona de guerra y repelió una campaña de deslegitimación contra Israel. Pero las interceptaciones provocaron protestas en diferentes lugares del mundo. Ramiro Cuellar Verena nos hace un breve recorrido. La intercepción de la Armada israelí a la flotilla humanitaria suscitó manifestaciones alrededor del mundo. Civiles de distintas ciudades salieron a expresar su repudio. En Italia, que tuvo parlamentarios y unos 40 tripulantes en los barcos, los manifestantes marcharon por Roma, criticando a Israel y también a las autoridades italianas. Tienen italianos en ese barco que también fue atacado en aguas internacionales. ¿Y qué hacen? ¿Envían su barco a saludar? O sea, ¿qué hizo el barco? Nada. Giorgia Meloni es un chiste, es una patética muestra de complicidad. Y siguen dándoles armas y dinero, nuestro dinero, que nosotros pagamos. Estudiantes pro-palestinos también salieron en las calles de Madrid. Nos sentimos conmocionados, pero sobre todo sentimos mucha rabia, porque evidentemente aquí hay una responsabilidad y no solo esta responsabilidad la tiene los gobiernos, el Estado genocida que está masacrando al pueblo palestino, sino todos los gobiernos europeos que han dicho mucha solidaridad de boca con el pueblo palestino y luego no han hecho absolutamente nada para proteger a la flotilla, como es el caso del gobierno español. Dentro de los activistas detenidos hay 23 malasios. El país asiático criticó el accionar de Israel y sus ciudadanos marcharon por Kuala Lumpur. Para ser sincera, estamos muy molestos y enojados. Y personalmente no tengo palabras para expresarlo, porque esperaba que eso no sucediera. Pero sucedió. Así que supongo que hay muchas emociones desatadas y nos sentimos impotentes. Se prevé que haya más movilizaciones en distintas ciudades este jueves y en los próximos días. Y ahora una pregunta, ¿podía Israel interceptar la flotilla Global Summit en aguas internacionales? ¿Es un triunfo o un revés para el activismo por Gaza? Es lo que discutiremos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy. Desde Barcelona nos acompaña Vivian Ogú Corby, diputada por el Congreso de los Diputados en España. Además es fundadora de Puerta de África, investigadora experta en seguridad internacional. Y en Viña del Mar nos acompaña Fernando Wilson, analista internacional y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Bienvenidos ustedes dos, una bienvenida que como siempre le extiendo a las personas que nos siguen en redes, donde estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También saludo muy calurosamente a quienes están viendo nuestra señal o a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Vivian Ogú, comienzo con usted. ¿Cuál es su postura sobre la flotilla? Bueno, la flotilla ha sido un ejercicio de activismo pacifista hecho por civiles que tendrían que haber hecho los gobiernos de los estados europeos y de estados de todo el mundo, y que a pesar de esta intercepción sabemos que hay un barco que ha conseguido romper el bloqueo hasta llegar a Gaza y nos muestra que queda aún humanidad. Ha sido una misión humanitaria completamente legal y legítima
y es realmente muy triste, es muy triste que hayan sido interceptados cuando estaban a punto de desembarcar material humanitario, recordamos, comida y medicamentos para una población que está siendo masacrada, genocidada y que además se le está privando la entrada de alimentos e incluso de ayuda médica. Usted dice entonces que esta flotilla era pacifista, legal y legítima. Si es así, Fernando, entonces ¿por qué el ejército israelí los interceptó? Porque básicamente su intención declarada era entrar en un área de guerra, de operaciones de combate declaradas, y al mismo tiempo violar la soberanía israelí entrando en sus aguas territoriales sin haber solicitado los permisos ni las autorizaciones necesarias. Eso, de acuerdo al derecho internacional marítimo, los convertía en una actividad de piratería y por lo tanto el abordaje podrá ser desagradable y, digamos, hostil u ofensivo, pero es estrictamente legal. En esencia, la flotilla, por más que dijera que llevaba carga humanitaria, no había certeza de que ello fuera así y estaba rompiendo un bloqueo en un área de operaciones militares declarada. Por lo tanto, digamos, seamos sinceros, el abordaje era evidente y de alguna manera lo que la flotilla buscaba era generar el abordaje y el escenario y las protestas o manifestaciones que vendrían inmediatamente después. Usted compara y asemeja esta flotilla con piratas y pone en duda que lo que llevaran dentro de estos 42, 43 barcos era ayuda humanitaria. Vivian, ¿qué responde usted? O sea, yo veo claramente, ¿no?, que el profesor Wilson no reconoce el Estado de Palestina, un Estado que sí que reconocemos desde España y que reconocemos en varios países de la Unión Europea, y un Estado, además, que ha tenido sus propias autoridades, independientemente del debate que pueda haber sobre la legitimidad de su autoridad actual. Se trata de un país y la flotilla en ningún momento ha entrado en aguas de Israel. De hecho, cuando ha sido interceptado ha sido en zona de aguas internacionales. Como digo, solamente un barco ha sido capaz de llegar hasta la zona marítima de Gaza, del Estado palestino, y por tanto no ha sido interceptada en aguas de Israel. De hecho, los tripulantes de la flotilla, sus capitanes, han sido muy curosos de no entrar en ese mar territorial, y lo que estamos viendo es una campaña de desprestigio por parte del gobierno de Netanyahu, como ya lleva haciendo no solamente estos 2 años, sino los 70, no el gobierno de Netanyahu, pero sí este Estado, 74 años de ocupación de Palestina. Recordamos que, estamos hablando de más de 70.000 muertos en 2 años. Estamos viendo cómo disparan, cómo dejan ir bombas incluso cuando están en las colas tratando de encontrar comida. O sea, esta flotilla en ningún momento lo que busca es atención. Esta flotilla lo que estaba haciendo es un acto de valentía para conseguir frenar este bloqueo precisamente a Palestina y a Gaza. Usted hablaba del barco Miqueno que, según Global Summit Flotilla, en su rastreador de dónde están todas las embarcaciones, presuntamente ha sido el único que llegó a la zona marítima de la Franja de Gaza. Sin embargo, esa misma página dice que creen que el barco ha sido interceptado. Todavía no tienen una información verificada por parte de la misma organización. Hay algo que usted plantea, Vivian, y es que en efecto todos los barcos interceptados por Israel estaban en aguas internacionales en el momento en el que el ejército israelí entra en estas embarcaciones. Ya lo decíamos al inicio de este programa, Fernando, la mayoría de las interceptaciones ocurrieron mucho más allá de las 40 millas náuticas desde las costas tanto de la Franja de Gaza como de Israel, mientras que alta mar comienza después de las 12 millas náuticas. Entonces, ¿por qué el ejército israelí entró dentro de estos barcos si esas aguas internacionales no le pertenecen a Israel? A ver, antes de entrar al tema que requiere algunas precisiones de detalle, me gustaría
plantear o corregir algunas expresiones de mi contendora. El primer elemento central tiene que ver con que, más allá de que yo apoyo la solución de los dos estados en el marco de los acuerdos de Oslo, hay una diferencia radical en términos de que el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza no es un gobierno legítimo en términos de que Hamas desconoció las elecciones palestinas del año 2007 y no entregó el poder a el partido Fatah, que gobierna la autoridad palestina y que ganó esas elecciones democráticamente. Por lo tanto, en términos estrictos, entramos en un escenario francamente complejo por cuanto Hamas claramente no busca la solución de dos estados. Basta con revisar sus declaraciones oficiales que están disponibles en la red. Lo que ellos buscan es la creación de un califato que se extiende por todo Medio Oriente. Dicho aquello, tenemos que recordar que de acuerdo a la Convención del Mar, el mar territorial medido desde las líneas de base recta se cuenta por un total de 12 millas y luego otras 12 millas más de la zona contigua hasta definir 24 millas de soberanía, a las cuales continúa hasta 200 millas de zona económica exclusiva, que también es un tema complejo en Medio Oriente en términos de los yacimientos de gas natural que han sido descubiertos y los cuales hay en un proceso de litigación internacional entre Egipto, Israel y el Líbano. Dicho aquello, la expresión, digamos, o el planteamiento explícito de la intención de la flotilla era llegar a las costas de Gaza. Eso significaba entrar en aguas territoriales y, por lo tanto, con una voluntad expresa de las fuerzas militares israelíes tienen el derecho de actuar de manera preemptiva, lo cual significa interceptarla en alta mar. Y ahí es donde surge precisamente la alusión. Nadie pretende que la flotilla de Sumut Global fuera con piratas con pata de palo y un loro en el hombro, en el sentido de una piratería clásica, pero sí claramente habían expresado su voluntad de violar la soberanía israelí y por lo tanto la acción marítima desarrollada es básicamente la misma que desarrolló Francia hace pocos días atrás deteniendo un petrolero, digamos que al cual se lo acusa de haber sido el lanzador de drones y que violaron el espacio aéreo danés y que se mantiene hoy día fuera de las aguas territoriales francesas, pero bajo control de la Marina francesa, digamos, a la altura de Saint-Nazaire, en el Golfo de Vizcaya. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Las aguas internacionales no son una zona donde simplemente se tenga derecho a hacer todo, menos aún cuando un participante, o más bien un navegante, ha hecho expresa la voluntad de violar la soberanía de otro Estado. Usted dice entonces que no se tiene derecho de hacer cualquier cosa en aguas internacionales y que esta flotilla tenía un mandato expreso y dicho literalmente para violar la soberanía israelí. Vivian, ¿qué responde usted? Desafortunadamente en aguas internacionales pasan cosas que no deberían pasar e incluso cuando gobiernos y estados que tienen misiones en el exterior las ven, muchas veces no pueden hacer nada porque no hay jurisdicción sobre ellas. Ese es el problema de las aguas internacionales y por tanto no es cierto que en aguas internacionales no se pueda navegar independientemente de que se haya planteado entrar en las aguas territoriales de un país que es Palestina, ¿no? O sea, la legitimidad de su gobierno o la legitimidad de su gobierno a los ojos del interlocutor no permite empezar una guerra, no es un casus belli, no es tampoco una justificación, mucho menos para la limpieza étnica y para el genocidio que está sufriendo la población palestina. Recordemos, más de 15.000 niños han sido masacrados y en ningún momento realmente me han llegado estas declaraciones por parte de Hamas de querer establecer un califato en Medio Oriente. De hecho, de lo que se plantea no es precisamente que la ambición territorial no es expansiva, es puramente territorial de su territorio. Quien sí este septiembre planteó que estaba más cerca de esa visión del Gran Israel, de Greater Israel, eso fue Netanyahu, con condenas internacionales. O sea, estamos hablando de que hay una estrategia de deslegitimación de las acciones, no solamente de la Global Sumut flotilla y de esta flotilla que hemos visto ahora, sino de las anteriores y de todo aquel, o sea,
Hace pocas semanas al Gobierno de España se les declaró a Yolanda Díaz y a Sira Rego, dos de las ministras y una de ellas vicepresidenta, personas non gratas por haber planteado y por haber llevado a término un embargo, haber pasado por el Consejo de Ministros un embargo de armas a Israel. Israel está tratando de hacer esto con absolutamente todo aquel que se impone ante su visión expansionista. Recordemos que esto no es solamente sobre los horribles ataques del 7 de octubre, que obviamente condenamos, sino que hablamos de 74 años de ocupación, hablamos de muchos vídeos que habíamos visto y de muchos testimonios internacionales, de informes internacionales, de anuncios incluso por parte de Naciones Unidas, etcétera, de expansión territorial que iba haciendo Israel de poquito a poquito, malos tratos a jóvenes, a niños, a mujeres. O sea, no estamos hablando de una situación nueva. Pero lo que está claro, ¿no?, es que la población gazatí quiere recibir ayuda humanitaria, la población gazatí quiere comer, que sabemos que está en una de las mayores hambrunas que han visto, la población gazatí quiere también recibir medicamentos, también sabemos hace 2 semanas persecución del personal que estaba trabajando a nivel médico. Ellos querrían que la Global Summit Flotilla hubiera llegado a sus aguas, porque no son las aguas de Israel, porque ese territorio no es un territorio israelí y, por tanto, no hay un motivo más que la deslegitimación y un aviso internacional fuerte para que se intervinieran estos barcos, que además, lo habían dicho, eran pacíficos. Hemos visto las imágenes todos, ningún tipo de arma, por tanto... Sí, quiero preguntarle sobre algo que planteaba Fernando. ¿Qué evidencia hay para ratificar que lo que llevaban estos 42 barcos era ayuda humanitaria? La Global Summit Flotilla salió desde Barcelona, los cargamentos entraron allí y tenemos un procedimiento de puertos bastante estricto. Los demás puertos en los que han ido pasando supongo que también han tenido que pasar por estos procedimientos que como mínimo dentro de la Unión Europea hemos tenido. No sé si han tenido la capacidad de hacer un intercambio de mercaderías en medio del mar. Yo creo que el hecho de que les acompañara un buque italiano y otro buque español seguramente mostrará que no, pero en todo caso ya se han interceptado, hace más de 24 horas que se han interceptado estos barcos. Estoy segura de que el gobierno de Netanyahu habrá investigado lo que hay en estos barcos y si no tenemos noticias a día de hoy de que hubiera cualquier otra cosa, estoy segura de que ni los vamos a tener ni tampoco las habría. En todo caso, yo confío porque conozco algunas de las personas en las que se han embarcado en esta misión humanitaria. Cataluña es un país de paz. En España, o sea, en todo el territorio español también han salido muchas personas, activistas reputados, una exalcaldesa. No hay motivo por el cual romperían su propia credibilidad de esa manera. En efecto, hubo buques de Italia y de España acompañando esta flotilla, tanto con barcos como con drones, y en algún punto se distanciaron a medida que esta flotilla se acercaba cada vez más a Gaza. Sin embargo, el acompañamiento fue en la mayor parte del trayecto. Y además, como usted lo mencionaba, Vivian, dentro de la flotilla, uno de los tripulantes era, por ejemplo, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Había 3 eurodiputados, 2 de ellos por parte de Italia, 1 por parte de Francia. Había otros legisladores de diferentes países europeos, incluyendo también y sumando a Irlanda. Había actores conocidos como Liam Cunningham de Juego de Tronos y además estaba el nieto de Nelson Mandela. Con estos personajes a bordo, Fernando, ¿por qué hablar entonces de una actividad ilegal? Porque estas personas no tienen ni la capacidad ni los conocimientos para poder detectar un contrabando de armas. Y de la misma forma, tenemos que recordar que la flotilla permaneció durante un periodo extenso, más de una semana, fondeado frente a las costas tunecinas, en las cuales los buques europeos no podían penetrar precisamente porque no podían entrar en aguas soberanas de un Estado que además no es miembro de la Unión Europea. Y quisiera agregar al hecho de que mi contradictora planteaba hace un rato atrás que en el mar no se puede interceptar ni desarrollar ningún tipo de actividad.
Eso no es así. En el 1830, a contar de 1834 existe la obligación de que todos los estados organizados deben luchar contra la piratería y contra el tráfico de esclavitud en aguas abiertas. Y más recientemente existen una serie de acuerdos de control del narcotráfico en los cuales la intercepción no es un acto optativo para un buque de bandera reconocida, sino que más bien un acto de obligación. Por lo tanto, ahí nos encontramos con un problema. Segundo, encuentro, digamos, eh, digamos, muy estimulante que mi contradictora tenga confianza en que estas personas no participarían dentro de dichas acciones. Lamentablemente estamos hablando de un conflicto particularmente sangriento, donde efectivamente difícilmente se puede utilizar la confianza como un argumento. Y además, vuelvo a insistir, con la expresión de voluntad de entrar en estas aguas existía el problema mencionado. Vuelvo a reiterar que Hamas, a contar del 2007, no es el gobierno legítimo de la Franja de Gaza, lo es la autoridad palestina, y la autoridad palestina no ha efectuado ningún tipo de reclamación soberana sobre estas aguas, y recordemos también que más allá de que más de 150 países han reconocido ya a la autoridad palestina como un Estado, no existe todavía el otorgamiento de los derechos soberanos sobre dichas aguas. Por lo tanto, nos encontramos frente a un problema de carácter práctico. Esas aguas caen dentro de la soberanía y el control y la responsabilidad de la Armada israelí que desarrolló esta operación. Quiero insistir, de carácter policial, no de carácter militar, en el sentido que no hubo un enfrentamiento en el cual estas unidades fueran hundidas, tampoco hay ninguno de los manifestantes que haya sido Entonces, ¿usted herido. no cree que deberían recibir ayuda humanitaria? ¿No cree que los Eso pobres no tiene que palestinos ver con deberían esto, no recibir es la ayuda forma humanitaria? de, no es la forma No, de entonces, llevar ¿cuál es ayuda la forma? humanitaria Porque si no lo está violando la haciendo el mismo soberanía. gobierno israelí que técnicamente tiene que proteger esto, es decir, si el gobierno israelí ha hecho un El bloqueo, gobierno está israelí matando incluso a la gente que está en las colas del hambre, está genocidando a una población, destruyendo y, todas las ciudades, perdón, pero luego sí genocidando que les no es una encargamos que se palabra que encarguen de la exista. seguridad marítima. Perdón, ¿Cómo hacemos para pero que les llegue ayuda humanitaria a la población que está lo siendo único que tengo asesinada claro es que no brutalmente en violando la Gaza? soberanía marítima de Israel. ¿Y por qué, Y, a Fernando, ver, yo le hago Y una pregunta? el Discúlpeme, derecho a la vida no es un Vivian, derecho a que discúlpeme, le hago sería una la pregunta a Fernando en relación con lo que ustedes están discutiendo. Fernando, ¿por qué Israel quiere controlar todo el acceso de ayuda humanitaria? Israel prohibió también el acceso de la ONU y lo sacó e implementó una fundación liderada por los israelíes y los estadounidenses para repartir ayuda humanitaria, y en ese reparto de ayuda humanitaria han muerto cientos de personas por las balas del ejército israelí que está alrededor. ¿Por qué entonces Israel quiere controlar toda la ayuda humanitaria y no permite el acceso, en este caso, de la flotilla? A ver, es regular que en operaciones de combate los contendores busquen el control del área. Podemos incluso recordar conflictos como el Atlántico Sur entre Argentina y Gran Bretaña, donde se estableció una zona total de exclusión. Eso es habitual en operaciones militares de alta intensidad en el desarrollo de estas circunstancias. Los procesos terrestres en los cuales han existido un fuerte choque con el Estado israelí, en el cual se le ha quebrado la voluntad y finalmente dicha ayuda humanitaria está entrando, básicamente se debe a la reclamación israelí del compromiso de la agencia UNRWA con precisamente Hamas, habiéndose detectado funcionarios de UNRWA e involucrados incluso hasta en el mismo ataque del 27 de octubre del 2023. Siendo ese un argumento razonable, se convierte también en un problema que requiere una esgrima jurídica internacional particularmente compleja, que finalmente Israel perdió y que tuvo que tolerar el ingreso de grupos de ayuda a través de negociaciones. Pero pretender que una forma de llevar ayuda sea desafiar a la autoridad soberana presente en la zona, me hace pensar que el objetivo de la flotilla era más bien generar el acto simbólico de su intercepción y su detención. Recordemos además que estos no eran buques de transporte, no eran buques de carga, sino que más que nada embarcaciones menores que podían transportar un volumen de carga extremadamente reducido. Difícilmente, si la flotilla hubiese podido llegar y se le hubiese permitido desembarcar la ayuda, hubiera producido un cambio sustancial o cuantitativo relevante. Definitivamente la solución pasa por quebrar la voluntad israelí de impedir la ayuda humanitaria, regular a través de la frontera terrestre que puede permitir el volumen y la prontitud de la entrega de esta ayuda. No tratar de hacer un acto simbólico que claramente estaba condenado al fracaso desde el mismo momento en que zarparon del puerto de Barcelona, o más bien del puerto de Túnez.
En relación con esto que usted plantea, que esto se trata de un acto simbólico, discúlpeme, Vivian, el embajador de Israel en Italia, Jonathan Pellet, dijo que esto era una negativa sistemática a entregar la ayuda, que la negativa sistemática a entregar la ayuda demuestra que el objetivo de la flotilla no es humanitario, sino provocador. ¿Por qué la flotilla no entregó entonces la ayuda humanitaria que llevaba a los israelíes para que ellos la distribuyeran en Gaza? O sea, los israelíes están cometiendo un genocidio, están cometiendo un genocidio. Estamos hablando de casi 70.000 personas muertas, pero incluso cuando ellos dan las cifras, hace unos meses daban unas cifras de número de israelíes y ahora están dando unas cifras de 600.000 menos. Usted hablaba de la zona de exclusión total. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Una zona de exclusión solo la puede determinar un acuerdo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es lo único que permite una zona de exclusión. No es verdad. Después, perdón, pero disculpe, creo que Fernando, Vivian, está continúe. Está siendo buscado en la Corte Penal Internacional. De hecho, para ir a Naciones Unidas tuvo que pasar por Rusia y luego ir de Rusia a Estados Unidos porque tiene una orden de arresto por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y en particular por el crimen de genocidio y por eso no podía cruzar ningún otro país europeo. Usted dice que, que está justificado que quizás mataran a el personal de Naciones Unidas, de la UNRWA, porque eran potenciales terroristas. No ha habido informes firmes, de hecho, se mostró que eran alegaciones, pero que no ha habido en ningún momento una capacidad de determinación. Pero es que no hablamos solamente de la UNRWA, estamos hablando de que tampoco están dejando entrar, operar y han hecho salir a médicos del mundo, a muchísimas otras organizaciones de ayuda humanitaria acreditadas con toda la legitimidad, porque Israel lo que está haciendo es intentar controlar la gestión. Recordemos que hablaba con Trump sobre planes de hacer resorts en Gaza. No, o sea, Israel tiene un objetivo que es el Gran Israel. Israel lo que quiere es anexionarse completamente, no solamente a Gaza, sino también a Cisjordania. Ese es el objetivo de este gobierno y por esto se está dando esta situación. No es un conflicto, porque existe una simetría increíble, porque hay unas leyes de la guerra y, o sea, Netanyahu ha cometido muchos crímenes de guerra, entre ellos, es que son tantísimos y es que se le está perseguido por crímenes de lesa humanitaria. Entonces, yo personalmente me parece aberrante que podamos estar justificando el por qué el por qué esta gente no puede recibir ayuda humanitaria. Y no era un acto simbólico. O sea, sí. La gente no se pasa 30 días en el mar intentando romper un bloqueo para que entonces más personas, más buques, más organizaciones puedan entrar, si no es porque realmente lo que buscan es conseguir que llegue ayuda humanitaria a esta gente. Aquí quiero hacer una rectificación. En efecto, la Corte Penal Internacional tiene una orden de captura vigente contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero no es por genocidio, sino por el crimen de guerra de hacer morir de hambre como un método de guerra y por los crímenes de lesa humanidad, de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Y en efecto, tuvo que desviar su avión para poder viajar a Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas. Fernando, quiero preguntarle algo para avanzar en nuestra discusión. ¿Por qué los gobiernos europeos no hicieron nada para proteger a los tripulantes y sus connacionales que iban en esta flotilla? A ver, primero algunos errores que fueron mencionados con anterioridad. Las zonas totales de exclusión no son fijadas por el Consejo de Seguridad Nacional. La zona total de exclusión británica en torno a los archipiélagos australes en el Atlántico en 1982 fue declarada unilateralmente por Gran Bretaña y aplicada al punto de hundir al crucero General Belgrano incluso fuera de ella. Por lo tanto, ahí hay un segundo, el derecho internacional de los conflictos armados tiene una serie de salvedades en los cuales claramente la violación soberana de terceros estados o por parte de terceros actores no está permitida.
Pero incluso en esta zona, que está declarada como un área de operaciones militares activas, incluso a Israel se lo podría haber procesado por no detenerla, en el sentido de haber expuesto a esta flotilla con tripulantes neutrales a operaciones de combate con la complejidad del caso. Finalmente, el que Netanyahu esté procesado, esté requerido por crímenes de guerra, situación que sería probablemente altamente merecida por Benjamin Netanyahu, no altera el hecho de que no fue por esta flotilla. Finalmente, por el tema de que esto no sería una flotilla simbólica, bueno, y que buscaba quebrar el bloqueo, resulta cuando menos llamativo que no hayan detenido, no hayan apagado sus transponders de navegación. Por lo tanto, su ubicación estaba perfectamente detectada por cualquier persona en el mundo con una aplicación de teléfono celular. Por lo tanto, difícilmente se podía romper el Por bloqueo, seguridad. manteniendo y señalando su presencia de manera continua y regular. Finalmente, el tema del transporte de la carga, bueno, queda la enorme duda de por qué esa carga no ha sido entregada a terceras partes, como por ejemplo el control del gobierno egipcio, que perfectamente hubiese podido hacerse cargo de su distribución, o incluso de otros estados a los cuales se ha estado conversando en los últimos tiempos, precisamente para establecer el régimen de autoridad y de control de Gaza en la Gaza de posguerra. Y finalmente, recordemos que el programa de 20 puntos que ha sido aceptado por Israel y también por una serie de estados árabes, dentro de los cuales, reitero, también destaca Egipto, Jordania, el propio Qatar y Arabia Saudita, no contempla la soberanía o la continuidad de Hamas en el Sí. gobierno en la zona, lo cual hace que incluso para el mundo árabe la continuidad de la presencia de Hamas en Gaza cumpla un rol o tenga un rol de extensión del conflicto. Fernando, usted mencionaba precisamente esa propuesta de 20 puntos que planteó Donald Trump. Al respecto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que la flotilla hacía un acto imprudente al momento de intentar llevar ayuda humanitaria en medio de una negociación que se está intentando dar. Vivian, ¿qué responde usted ante esto y también ante las multitudinarias protestas que ha habido en diferentes partes del mundo respaldando la flotilla? La flotilla lo que está haciendo es hacer lo que tendrían que estar haciendo los gobiernos. O sea, hemos visto que han tardado 2 años desde los Estados miembros de la Unión Europea en llegar a un acuerdo sobre las sanciones que se tendrían que imponer a un Estado que, recordemos, ha asesinado ya más de 70.000 personas. Giorgia Meloni puede no ser legítima para muchos, puede estar promoviendo discursos de odio, puede generar toda una serie de situaciones, pero la deslegitimidad de un gobierno, a ojos de quien sea, no da ninguna excusa para ocupar un territorio de manera constante y para masacrar a su población. Entonces, lo que estamos viendo es profunda cobardía por parte de muchos gobiernos europeos. Estamos viendo profunda cobardía también de enfrentarse a Netanyahu, porque también hemos visto, o sea, Netanyahu no solamente está asesinando en Gaza. Han escuchado, ¿no?, que ha asesinado a la mitad también del gobierno de Yemen. Ellos también merecían ser asesinados porque no son lo suficientemente legítimos a los ojos de quién, que también ha hecho bombardeos en Emiratos Árabes, es decir, se han dado bombardeos en muchos más países. ¿Por qué? ¿Qué legitimidad tiene Israel de bombardear a los países de su entorno? Y entonces no deberíamos interceptar entonces Israel. Entonces quizás Netanyahu es un gobierno legítimo, un gobierno que está masacrando y que está entrando en guerra con países de su alrededor es legítimo, o lo que ocurre es que el poder que tiene Israel ahora mismo por sus servicios de inteligencia, por su capacidad económica y etcétera, hace que tenga una simetría que le permita encontrarse en esta situación. O sea, mire, Israel ahora mismo es el único país que puede asaltar barcos civiles tripulados por civiles que ellos mismos han explicado, han mostrado su posición todo el tiempo, como usted ha dicho, para llevar ayuda humanitaria, y que puede interceptarlos, que puede entrar por la fuerza, que puede detener a sus tripulantes en aguas internacionales
y que no se encuentra con multitud de sanciones. Por ello, entonces yo creo que aquí lo que tenemos que ver, y aquí es lo que está planteando, ¿no?, la sociedad civil, y el motivo por el cual la sociedad civil siga saliendo es porque hace falta un embargo de armas total a Israel. No se puede acompañar a un país a cometer un genocidio. Porque hace falta reivindicar el retorno urgente de todas las personas que han sido interceptadas, y porque hace falta una coordinación por parte de los estados nacionales que están en esta flotilla para dar una respuesta contundente a situaciones que no deberían ocurrir. La interrumpo. Usted decía entonces que la flotilla está tomando las acciones que los gobiernos no se están atreviendo a hacer para ponerle freno a las acciones de Israel. Fernando, en menos de un minuto, ¿qué responde usted? Primero que nada, recordar que esta flotilla estaba declaradamente intentando violar la soberanía israelí. Espero y confío que mi contendora no esté llamando a que los estados europeos ataquen a Israel. De la misma forma, recordar que los Houthi en Yemen el día domingo pasado abordaron y secuestraron un buque mercante de bandera europea y que han lanzado reiteradamente misiles balísticos sobre Israel, generando de esa manera una guerra convencional de intensidad mediana clásica, lo cual muestra una diferencia dramática con las opiniones que ella está emitiendo. Fernando Wilson y Vivian Ogú, gracias por participar con sus argumentos y sus ideas aquí en el debate de France 24. La jefe de edición fue Janet Bustamante, la jefe de invitados Natalie Quiroga. Gracias a las personas que hacen este programa posible y gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Nos vemos. France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.